Bienvenidos a un episodio más, al último episodio del año de Bet on You Endurance Podcast. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido esta mañana. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos al episodio número 86, ininterrumpido. Solo se interrumpen dos ocasiones, una ocasión en el año que es en Navidad y fin de año. Exacto. Que son 2 semanas que no nos van a escuchar, así que les damos vacaciones de estas feas voces. Lo bueno es que ahí pueden agarrar y retornar a todos los episodios que ya escucharon o que no escucharon, justamente para poder... Igualarse un poco a los que... Porque hay veces que el otro día me encontraba con una chica que me decía, ahorita me acabo de igualar 3 porque estaba en el rodillo y me dice, avancé a igualarme 3 episodios. Así que... Y ahora estamos con un invitado especial, un invitado que ya van a ver quién es y que le gusta competir todo. Le gusta competir en todo. En todo. Hoy nos visita Lincoln. Lincoln, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Lean, Pablito, por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Es muy diferente verles en la pantalla o escucharles que estar aquí. Ya. Con tantas luces, cables, toda la gente que no ve eso, cuando llegan la primera vez sí se impresionan un poco. Bueno, justamente hicimos recién un post en nuestro Instagram, ¿no? Donde pusimos un poco del backstage de todo lo que sucede aquí atrás. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram. Tenemos más suscriptores en Spotify que followers en Instagram y en otras redes. Así que, claro. así que no olviden de Somos seguirnos. Nuevos en las redes sociales también, como el podcast, pero sí, no se olviden de seguirnos como... Se llama Bet on You Podcast. Perfecto. Guión bajo, creo que es. Bet on Sí. You guión bajo podcast. Síganos en nuestras redes sociales y ahí también ahí a nosotros para que vayan viendo todo lo que vamos publicando y comentándoles. Y Lincoln se está preguntando, ¿qué hago yo aquí sentado el día de hoy? Me di cuenta que fue su actitud apenas se sentó acá en el estudio, ¿no? Les cuento un poco de Lincoln. Lincoln es un deportista amateur que inició como ciclista y ha explorado diferentes disciplinas como el trail running, triatlón, gran fondo. En este episodio vamos Maratones. Maratones también, sí, me faltó poner ahí. Y hay una chévere anécdota en maratón que él va a contar después. En este episodio lo que queremos hacer es hablar un poquito acerca de cómo el deporte transforma las vidas de las personas y de la importancia de alternar las disciplinas y el valor de disfrutar el deporte en general. Los últimos episodios que hemos estado sacando, hace poquito sacamos esta serie de 2 episodios, ¿te acordás, Pablo, que hablábamos de el atleta amateur y del atleta profesional y aquellas cosas que imitar y aquellas cosas que no? Uh-huh. Y fue un episodio que trajo bastante controversia y preguntas a la gente y demás, pero justamente este episodio habla acerca de cómo como amateurs podemos disfrutar de lo que estamos haciendo también, ¿no? Y la primera pregunta que me viene, Lincoln, en esta mañana es, ¿cómo fue que empezaste en el ciclismo? Y esta pregunta es una abreboca porque escuché una historia bastante interesante de cómo empezaste. ¿Cómo fue que empezó en vos el ciclismo? A ver, yo arranco en el ciclismo como una especie de desfogue para superar una tristeza. No, pero contanos cuál fue la tristeza, no te quedes solo ahí, pues. Es que es como 2 etapas, porque Ajá. en un principio fue porque falleció un hermano mío. Uh-huh. Entonces yo agarré la bici que él tenía y salía en la bici al ciclopaseo para... Despejarte un poco. Sí, un poco. Claro. Me ayudaba bastante, yo sentía eso. Entonces, por ahí empecé con la bici y después una amiga me decía, estás haciendo bici, vamos a la montaña. Entonces arranqué por ahí con la montaña. Y bueno, pero era solamente recreativo, ¿no? Claro. Era algo así de fin de semana. Y después pasó que tuve una ruptura sentimental. Y como ya me conozco, que soy medio bestia, dije... me voy a ahogar en el alcohol, así que agarré y me inscribí en una carrera en un gran fondo que era el Gran Fondo de Nueva York de Manta. Que no tenías ni idea de qué se trataba, además. Ajá, además no tenía ni siquiera bici de ruta. Así que me lancé al agua. Y es como un salto de fe, a ver qué pasa. Y en el camino, gracias a Dios, las cosas se fueron dando. La gente como que se va sumando. Otra chica con la que salía después me decía, métete a Bet, métete a Bet. Y me terminé metiendo en Bet. Yeah. Y de ahí es otra historia. Y desde ahí creo que empezaste con el muchacho, con Juan Carlos. Sí, siempre fue mi coach. Siempre fue tu coach Juan Carlos, ¿no es cierto? Ajá. O sea, empezaste por un desamor, es que te metiste a tu primer carrera, obviamente Sí. para evitar. Y vos sabés que hablábamos con Pablo. Eso pasa full. Pasa full. O sea, pasa full que gente que como que sabe que se va a hacer
bunga, como dicen acá, ¿no? O que se va a hacer pedazos en otras cosas, decide, mejor me pongo a hacer deporte para olvidarme o hacer tal cosa. Y creo que aquí hubo una diferencia entre el que se metió al deporte en la pandemia, que nosotros tenemos una estadística, especialmente en ciclistas, que se metieron un montón a entrenar con nosotros. Un porcentaje muy bajo siguió, muy bajo. Ujú. Y la gente dice, no, es que la pandemia, sí, pero a la final volvieron a su rutina y a sus Claro, farras a la y al discoteca, alcohol y a el la fin de discoteca, semana, claro. cuando ya apenas se abrieron. Pero aquí el hecho de que no solo fue pandemia, sino también un tema sentimental, un tema también de afectación del fallecimiento de tu hermano, como que hizo que no, tienes que engancharte en esto y si no, te vas a ir por otro camino. O sea, se iba a complicar la cosa. Sí, o sea, de hecho, yo antes de la bici, yo nadaba. Y nadaba porque me hicieron un diagnóstico y probablemente tenían que operarme. Ya. Pero yo no quería que me operen. Así que la opción que me dio es que nade mucho. Claro. Entonces, lo mismo. Me inscribí a un Half Oceanman. Ya. Ahí entrenaba con Luis Flores. Con Luchito. Ya. Y Creo que todos entrenamos con Luchito. Entonces- Alguna vez, sí. En nuestra vida. entonces, para mí, el deporte ha sido siempre como una boya de salvación de crisis, de momentos así como un poco álgidos. Ahora, vos sabés que lo mencioné en un episodio anterior, pero hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el 25%, dice que las personas que practican deporte reducen sus niveles de estrés en un 25%. Así que lo que vos empezaste a hacer justamente se asocia a este estudio, ¿no? De que en realidad el estar haciendo deporte hace que tengas menos estrés sentimental o de diferentes Oye, situaciones. ¿y qué cambios notaste después al empezar y a hacer un entrenamiento o practicar deporte de una forma más consistente? Porque lo que nos contabas es que eras el típico que salía el fin de semana a ciclopaseo, a veces o a la montaña, pero otra cosa ya es decidirte a decir, no, voy a seguir un plan. ¿Qué sientes que fue lo que cambió ahí? Sí, a ver, es muy diferente porque en un inicio uno dice yo soy old school y voy a entrenar, a hacer Ahí es lo que tales yo... cosas. Ujú. Pero uno no mide qué tanto le está sobrecargando el cuerpo. Ya. Es una. Que claro, acá en vez yo decía no tengo que matarme tanto para tener un buen resultado. Entonces, también el hecho de tener estructura y que ya te den un poco más de conocimiento y entiendes por qué el tema del deporte te ayuda a despejar la mente. El músculo también es una especie de antidepresivo. Entonces, hay mucha ciencia atrás de esto y hay muchas lecciones porque aparte el deporte como que te reencuadra la mente, te enseña ciertas virtudes, a ser más paciente, Ujú. a seguir un proceso y eso ayuda en otras áreas de la vida. Entonces, es interesante y es tal vez por eso que yo me meto en todo y cojo de cada cosa lo mejor que puedo. Claro, buscas qué aprender de cada disciplina, ya hemos decidido, de cada modalidad del endurance. Sí, adicional de que cada cosa tiene su encanto, ¿no? Claro. Es, por ejemplo, nadar a mar abierto es mentalmente fuerte, porque ahí no puedes parar en ningún lado. Y cuando estás en alta mar, hay este tema de la tesalofobia, que la inmensidad del mar te abruma Claro. y te rompe la cabeza. Y si es que tú llegas a tener eso, empiezas a hiperventilar y sientes que te vas a ahogar. Entonces es como que uno tiene que aprender a dominarse. Ujú. No es solamente un tema de cuerpo, es un tema de mente. Es como ese axioma que dice mente sana en cuerpo sano. Ahora, vos estás hablando justamente de lo que hablamos a veces de la alternancia del deporte, ¿no? Ujú. ¿Y vos sentís que el alternar entre diferentes facetas de deportista o diferentes disciplinas, digamos, te ayudó a mejorar como atleta? Definitivamente. O sea, no solamente como atleta, sino también como persona, porque yo he conocido gente muy linda en este mundo. Y en cada disciplina es diferente, ¿no? El mindset. Sí, tiene en su cada sazón uno. diferente cada una, totalmente. Sí, es verdad. Pero puedo decir que a breves rasgos la gente es muy solidaria acá en este mundo del deporte. Ujú. Sí, y bueno, físicamente el tema de practicar varias disciplinas también ayuda mucho. Por ejemplo, en la bici de montaña son otras fibras musculares, como más explosivo. Cuando yo dejé de La hacer, técnica es fundamental, por ejemplo, en la claro, bici de montaña. cuando yo dejé de hacer montaña y me metí a la ruta, en las subidas me iba súper bien, pero en los planos me iban botando largo. Claro. Entonces hay complementos, ¿no?
todas estas cosas como que te fortalecen en unas partes y en otras es como que, a ver, si me pongo ahora a correr, voy a bajar un poco en la bici, ya lo sé. Sí, eso Pero, pasa. ajá, Ajá, pasa. Y hay mucha gente que en realidad dice, no, es que yo, coach, yo quiero estar una máquina en la bici, pero también corriendo. Y decía, sí, puedes estar bien en las dos, pero tienes que escoger cuándo estar súper bien en cada una, porque es bien difícil estar bien en las dos, o si metemos otras disciplinas es lo mismo. Ah. Ahora, como entrenador, Pablo, desde tu punto de vista, ¿cómo impacta el tema de alternar las disciplinas, digamos, en el rendimiento? Porque, A ver, esto es lo que le hace al atleta un poco más maduro. Ya hablando solo de rendimiento deportivo y no metiendo el tema de si te hace o no te hace mejor persona o si te encuentras con más amigos más chéveres en el trail o en el ciclismo o en la ruta o en el ciclismo de montaña o en el triatlón, porque todos son diferentes. Tú vas a ver que vas a un triatlón, probablemente todos están un poco más estructurados, más estresados. Te vas al trail y les ves un poco más relajados, que se lo toman mucho más de una forma en la que se siente que disfrutan más, por ejemplo. Pero hablando netamente ya de la parte de rendimiento deportivo, lo que decía el Lincoln es clave. Por ejemplo, en la ruta es la forma más fácil de crear una base aeróbica. Porque en la montaña es mucho más complejo, porque en la montaña tu corazón sube y baja. claro, El igual que la terreno a veces no te bicicleta y el deja. coche, claro. Meterte 6 horas de montaña, puedes volver mucho más apaleado que meterte 4 o 5 horas de ruta en la que recorriste más kilómetros y tu corazón estuvo más estable y creaste una buena base aeróbica. El hecho de, por ejemplo, alternar con trail en una fase del año, en una parte del año, te genera fuerza. Te despeja mentalmente también y eso contribuye con el rendimiento. Mientras que tal vez meterte ya a una maratón es volver a esto, ¿no? A la estructura, a tengo que ser mucho más ordenado. Los entrenamientos tienen como que más secuencia. Y todo eso, todo ese conjunto te vuelve un mejor deportista. Tal vez te conviertes en un generalista, no sé si esa sea la palabra, y no tan específico o tan bueno en algo, porque para ser muy bueno en algo debes trabajar en eso durante mucho tiempo. Pero el ser bueno en todo, o malo en todo, pero que además, no malo, pero como dicen de los triatletas, o nos decían a los triatletas, tienes que ser mediocre en las 3 disciplinas. No es así, porque eso a la final te da sostenibilidad en el tiempo. Y no estamos buscando nosotros campeones mundiales. Estamos buscando gente que entrene 10, 15, 20, 30 años. Y había una estadística por ahí. Sí, justamente es la de que dice que la alternancia en las disciplinas mejora la resistencia, reduce el riesgo de lesiones y también ofrece estímulos variados al cuerpo. Y el concepto de cross-training es otra terminología, o la alternancia o el entrenamiento cruzado, es utilizado por los profesionales para desarrollar justamente habilidades, lo que vos decías, ¿no? Habilidades Sí, complementarias. de acuerdo a la época. De acuerdo a la época. Por ejemplo, correr desarrolla resistencia aeróbica, mientras que ciclismo es mucho más amigable con las articulaciones del cuerpo y también, digamos, genera resistencia muscular y genera músculo, ¿no? Y hay una estadística del que disfruta mucho más del deporte, justamente por esa alternancia, es el que más tiempo se queda haciendo deporte. Y creo que ese es nuestro objetivo. Que la gente haga deporte, porque eso sí, ya te lleva a ser una mejor persona. Y ahí justamente te metes en el tema de hacer deporte por puro placer. Y ahí me viene justamente una pregunta para Lincoln, ¿no? Que es, vos mencionaste que ya, digamos, como que has practicado deporte en diferentes áreas y por cómo lo contás, te gusta hacer lo que haces, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿qué significa para vos disfrutar del deporte más allá de la competencia? Bueno, como te decía, reencuadra tu mente, te ayuda a gestionar de mejor manera algunas emociones también. El hecho de conocer a tantas personas también te abre a que seas más sociable y vas aprendiendo. O sea, si una persona por ahí se bajó de la bici porque se te bajó el tubo y te ayudó, cuando tú te ves en la misma situación con otra, tú también te bajas de ayudas. Claro. Pay it forward. Ajá, aprendes cositas así que parecen chiquitas, pero te cambia la vida de cierta manera, porque eso también lo traduces luego en otras áreas. Uh-huh. Y ahí yo me acuerdo de algo que nos decían hace un ratito antes de empezar el episodio. Nos decían, porque has practicado varias cosas, lo que mencionó el Leandro.
ciclismo, atletismo, maratón, que probablemente fue lo que más te preocupó, creo yo, de lo que me contaba tu coach. Pero ¿cómo es eso que en plena carrera le llamas al coach a decir si es que le aprietas o no le aprietas? Cuenta un poco Porque esa anécdota. lo que pasa es que en Japón te obligan a correr con el celular. O sea, Sí. hablamos de la maratón de Tokio. Sí, la maratón de Tokio. A ver, a eso hay que decir también, perdón que no le deje hablar tanto al invitado, pero normalmente la gente se va a correr la maratón de Miami, debuta en la de Nueva York, las más cercanas, aquí en una del país mismo. Pero el Lincoln dijo, no, yo quiero debutar y me voy a la de Tokio, que normalmente para el que hace o quiere lograr las 6 majors, es la que deja al último, porque es la más complicada de entrar, la que queda más lejos, la más cara, todo. Pero el Lincoln dijo, no, yo debuto en Tokio. Entonces ahora sí puedes contar. Sí, sí, a lo grande. Entonces bueno, me salió la maratón de Tokio, me preparé en 5 meses, me parece. Estaba yo tranquilo porque había entrenado. Porque como tú dices, me volví mucho más juicioso de lo que era. Yo no era, digamos, tan ordenado en ese aspecto. Pero para la maratón me sentía súper bien. Sin embargo, pasaron cosas. Yo llevé a Pasaron cositas. Ajá, yo llevé a mi hermano, mi prima, para que me ayuden con los geles, porque no quería llevar tantos geles en la mano. Pero ya por temas del cómo está el metro y las calles cerradas, no llegaron a darme los geles en el kilómetro 10. Entonces tuve que correr del 10 al 18 sin los geles y le bajé un poquito el pace. Porque en Japón recién al kilómetro 18 pusieron bananas y una especie de guayabas japonesas. Imagínate. La cosa es que los geles me los dieron al 21, pero es como que ya la estructura que tú tenías del plan de carrera cambió. Totalmente. Y es como que te bajoné un poco. Entonces iba así, iba en la carrera y veo que en el Garmin me aparece un mensaje de mi coach que me dice ajusta tanto. Y entre mí yo decía, qué bacán, el man me está viendo. Entonces ahí agarré el teléfono y le llamé por WhatsApp. Y ahí le dije que tenía un problema de que no me... la data del potenciómetro Ujú. y la del Pace. Del ritmo. Ajá. ajá, no eran los que No te en teoría coincidían. tenía que tener. Entonces él me dijo, hazle caso al pace, ajusta tanto y ándate. Que era más rápido de lo que yo estaba yendo, pero dije, si es que mi coach dice que yo puedo es porque puedo. Y ahí me Bien. metí. Credibilidad. Y hasta el final de la carrera yo nunca tuve ningún problema. Más bien en los últimos kilómetros empecé a correr, pero como loco. Y eso es algo que normalmente tampoco pasa en una maratón, ¿no? Normalmente, especialmente cuando debutas, los últimos kilómetros se vuelven un suplicio. Siempre se vuelve un suplicio, Claro. ojo. Pero cuando debutas es como que tu cuerpo no se ha enfrentado a eso nunca y te empieza como que a decir, oye, ¿Qué está pasando? bájale. Claro. ¿qué Ajá, es estás un tema de haciendo? una alerta que te manda tu propia cabeza. Pero bueno, en ese caso no te pasó. ¿Y cómo es esa maratón de Tokio? O sea, ¿qué le podrías contar a quienes A mí. buscan? Yo nunca he corrido una maratón de ahí. güey. Primero que nunca has corrido una maratón. Y además a quienes buscan esa como normalmente, su último objetivo. Yo tengo unos 4 o 5 pupilos que tienen ya 4 o 5 maratones y que están tratando de entrar el 2026 a la de Tokio ya para acabar sus 6 majors. Ahora le subieron una, pero ya, digamos, para acabar sus 6 majors. ¿Cómo es? O sea, ¿qué se vive ahí? Porque sé que es muy diferente a cualquier otro evento. Bueno, yo no tenía un referente para compararlo, pero es lindísimo. O sea, toda la gente está en las calles. Hay grupos de coreografías, tal vez, bailando en ciertas áreas. La gente está disfrazada también. Es bastante bonito eso. Y hay gente de todo el mundo. No hay tanta gente, tal vez, de América. Sí. Ajá, es muy distinto. Entonces, y aparte Japón tiene un encanto. Es una cultura tan diferente que te sientes en otro mundo. No es como viajar a Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Es distinto, es bien chévere. Y para mí correr la maratón, después de que tuve el problema de espalda y que en teoría yo no iba a correr más. Me acuerdo. Ujú. Yo cuando llegaba a la meta se me iban las lágrimas casi, pero era no solo la emoción de llegar a la meta, sino de estoy corriendo a un nivel que creí que ya nunca más iba a correr. Entonces, por eso digo que el deporte es como que muchas barreras mentales te la rompe. Ahora, vos estás hablando de la meta de la carrera, ¿no? Y cuando hablamos de hacer deporte por pasión,
es imposible pensar en este tema de la separación, ¿no? De entrenar por una meta, por un objetivo, a solo hacer deporte. ¿Cómo ves vos la diferencia esa en vos, en Lincoln, ¿no? ¿Me puedes repetir, por favor? Claro, o sea, la diferencia entre hacer o entrenar y enfocarse en una meta y la diferencia de hacer deporte solo por placer. En mi caso es como que va de la mano. O sea, yo entreno porque me gusta, pero cuando voy a una competencia doy lo mejor de mí. O sea, yo procuro vaciarme. De hecho, cuando terminé la maratón de Tokio tenía que bajar al metro y no podía bajar las gradas. Porque es como que estaba ya totalmente fuera. Claro, le diste todo. Todo. Y creo que es eso algo a lo que nosotros les invitamos siempre, porque hay gente que nos dice, yo quiero llegar a la carrera y disfrutarle. Y está bien, pero creo yo que el proceso también debes disfrutar. Y eso es lo que dice Lincoln. O sea, me encanta entrenar, me gusta salir, me gusta compartir con la gente. Y el rato de llegar a la carrera, hay que darlo todo. Si corres en 3 horas o si corres en 5, pero hay que darlo todo. ¿Cómo justo un atleta amateur, digamos, puede encontrar este balance entre disfrutar el deporte? Tú creo que ya le preguntaste esto, ¿no es cierto? No, solo le hablé cómo lo siente él. ¿Cómo ves entre disfrutar el deporte y fijarte metas así de desafiantes? Porque sabemos que no tienes esas metas de me voy a correr estos 10K. Normalmente ves metas así súper desafiantes. ¿Cómo ves ese equilibrio? Claro, o sea, empezó a nadar y se mandó un half. Claro. Half Ocean. O le termina con la novia y se inscribe en el Gran Fondo. En el Gran Fondo. Claro. O sea, no se inscribió en la carrera de 10 kilómetros en el Chaquiñán de bici, sino ya es... ¿Cómo es eso? A ver, creo que tiene que ver mucho con mi personalidad, en gran parte. Esto de siempre querer llevar el cuerpo al extremo, ¿no? Es algo muy mío. Pero creo que también me ayuda mucho el tema de variar tanto los deportes, de ir cambiando, entonces no me canso nunca de correr porque si algún rato no quiero correr me voy a nadar. O si es que, digamos, ya me abombo un poco la pista, me voy a la montaña. Y entonces tal vez en esa variedad es justamente que uno no se siente tal vez como que estoy entrenando demasiado. Más bien es como que dices, me falta más. Ya. Oye, y un tema que se me vino ahorita a la mente es esa relación con el entrenador. ¿Cómo crees que ha influido en que logres hacer todos los objetivos que te propones? Porque te metes al Ironman y te va bien y estás mejorando tiempos inclusive. Te metes a la maratón y te va bien. O sea, ya te digo, normalmente es bien jodido decir, le voy a apretar al final en una maratón o hacer un negative split, cosa que te pasó. ¿Qué tan influyente crees que él ha sido en todo este proceso? Para mí ha sido clave. O sea, yo le admiro y le quiero mucho a mi entrenador. Porque cuando yo tengo estas ideas locas de decirle quiero hacer tal cosa, él me dice, dale. Ya, o sea, y sin embargo, cuando ya me ve que me estoy yendo de más y le digo en el UTMB quiero hacer la de 50, me dice, es muchote, man, bájale. Y ya me bajo a la de 30. A la de 30, ajá. Claro. Pero entonces sí tengo con mi coach esa entre comunicación también, porque digamos si algún rato no entreno, él me escribe y me dice como que ¿qué ha pasado? ¿Qué onda? Entonces siempre me he ¿Y sentido te pasa mucho lo respaldado. de no entrenar? Digamos que me enfermo, algo así. Es que básicamente ok. ya no puedes dejar de entrenar porque el cuerpo te pide, porque ya es como una parte de tu vida. Uh-huh. Ese es el hábito que normalmente Hablamos. al atleta que entró en la pandemia es el que le costó mantener, por ejemplo. Pero el que tiene como que un propósito un poco más allá, se le hizo más fácil. Y es quien sigue entrenando. Claro. Hay justamente un estudio que vos habías mencionado antes, ¿no? Que es este tema de que las personas que lo hacen por placer tienen mayor adherencia. Y practicar, digamos, deporte sin un objetivo específico o inmediato, digamos, también dice que fomenta la creatividad y el disfrute pleno de la actividad. Entonces sí es bien válido, ¿no? Entrenar y hacer actividad sin tener metas, ¿o no? A ver, en mi caso, y les voy a hablar de mi opinión como tal, y no tiene que ser la opinión ni de Beth ni de nadie, es lo que me funciona a mí, es que yo tengo que tener metas
que a pesar de no tener metas muy a corto o mediano plazo, igual entreno, ¿ya? Pero quien me hace o qué me hace mejorar son las metas. Y las metas no necesariamente ya más cuando empiezas a ser más viejo es peor el ganar o a otras personas. Es ganarle a los años. Es el saber que puedes mejorar a pesar de los años. Esas son ahora mis metas. El saber que puedo salir con mis pupilos que sé que andan durísimo o que corren durísimo y todavía puedo estar con ellos. Esas son mis metas. Son las mías de Pablo Vallejo. No necesariamente tienen que ser las de otros. Y respeto mucho a quienes dicen, no, a mí el deporte es salir a disfrutar, no me inscribo en nada y sigo saliendo y no sé si siga mejorando. Esa es Claro. O sea, tal vez la podríamos decir diferencia. entonces que el establecerte una meta en realidad lo que aporta es a mejorar, a enfocarte en estructurarte para mejorar. Sí, totalmente. Oye, Lincoln, y pensando a mí siempre me gusta dar como que un consejo a la gente que nos escucha, ¿no? Y tenemos junto a nosotros un atleta que empezó, como bien lo dijimos ya varias veces, ¿no? Por un desamor en ciclismo, en un gran fondo, y pasó por un montón de disciplinas. ¿Qué consejo vos o qué idea le podés compartir a alguien que está pensando en empezar a hacer deporte o que tiene esa duda de empezar a hacer deporte? O sea, yo le aconsejaría que se lance a la aventura, que dé ese salto de fe. Porque el deporte, aparte de que se conoce gente, que uno se siente mejor con uno mismo, afecta en otros aspectos de tu vida. Empiezas a descansar mejor, a tener hábitos más saludables, a dejar vicios. Entonces, por ejemplo, yo antes fumaba, tomaba, ahora ya ni siquiera me atrae. Entonces, ayuda en varios aspectos de la vida, no es algo como... Porque bueno, creo que lo importante es también ese equilibrio, ¿no? Pero como te afecta en todas las partes, entonces ya, yo digo, yo vivo el deporte ya, pero de una manera, Natural. ajá, no me cuesta. Oye, y si tuvieras que recomendar a alguien, esta pregunta va a ser clave, porque sabemos que nos escucha un montón de gente y nos ve un montón de gente que dice, ya voy a animarme, ya voy a entrenar, mis amigos entrenan, y ya estoy, me recomendaron el podcast y escuché lo del sueño y escuché lo de la nutrición, de todos los deportes que has practicado. Si tienes que decirle a alguien, tienes que empezar a hacer ¿cuál sería? ¿Y por qué? Un poquito difícil tal vez. Te tienes que animar a decir yo uno. diría que el que a mí más me gustó fue el trail, porque yo me fui a Baños de Agua Santa. Había un camp de vet para la Petzl. Ya. Y yo nunca había hecho trail, pero cuando hice eso, el paisaje y todo el contacto con la naturaleza es como que es un amor a primera vista, diferente que las otras actividades. Y creo que además es fácil, porque al menos de donde vivimos y en el país en el que estamos y en la región que nos escuchan también, que tienen mucho acceso a la naturaleza, es como que compras unos zapatos de trail y estás en la montaña en 5 minutos. Al lado, claro. Y creo que sí, es una buena forma de empezar, porque tienes esa conexión con la naturaleza, además de entrada. Me acuerdo que varios atletas que pasaron aquí... Deberías. Gracias. Varios atletas que pasaron por aquí por el podcast dijeron eso, ¿no? Lo dijo Martín, lo dijo Martín Sáenz, lo dijo también Kareglov, que El Pato Vergara. el Pato Vergara, que aquí tenemos la bendición, digamos, de agarrar unos zapatos y en 10 minutos estás en una montaña subiendo y bajando o en un campo en el medio de la nada pudiendo hacer bicicleta, MTB o Y en running, lugares ¿no? alucinantes en los que tienes que caminar un ratito y te das cuenta y dices, wow, ¿dónde estoy? O sea, me separé totalmente de la ciudad a pesar de estar dentro de la ciudad. Así es. Lincoln, muchas gracias por habernos visitado el día de hoy y por dar estas luces a aquellos que están empezando o a aquellos que también piensan en este tema de la multidisciplina o del cross-training o de la alternabilidad. Nosotros aquí en el podcast, en Better Youth, siempre decimos apuesten por ustedes. Nosotros estamos aquí para darles un poquito más de información y lograr esa meta y ese sueño que quieren alcanzar. Estoy entre contento y nostálgico. Se acaba el año. Se acaba el año, vamos ya episodio 86. Estoy, la verdad es que, como te digo, o sea, plasmado, fascinado con este tema de que hayamos llegado al episodio 86.
sin haber parado siquiera un lunes más allá que los 2 de Navidad y Año Nuevo. Que siempre lo hacemos. Que siempre lo hacemos y que sabemos que no nos escuchan en esas 2 semanas, ¿no? Y así que ahora entramos en estas 2 semanas otra vez. Vamos a estar de regreso en enero con más invitados. Vamos a estar de regreso en enero con más temas interesantes. Y el primer ustedes. invitado, no les voy a decir, pero van a tener que estar súper atentos porque les va a gustar. Yo también creo que sé de quién estás hablando y creo que vamos a estar levantando la vara muy alto para los siguientes episodios. Sí. Eso me preocupa un poco. Pero no se pierdan los primeros episodios del mes de enero. Recuerden suscribirse a nuestro podcast. En todas las redes de audio estamos. También estamos en YouTube y también estamos en Instagram, donde nos pueden encontrar y ver los shorts que vamos publicando de estos episodios. Y si tienen un tema que les haya gustado, no duden en compartirlo con algún amigo. Porque además de eso nos posiciona mejor y tenemos que pedirles ese gran favor porque mientras más nos escuchan, sentimos que estamos aportando más a la comunidad, aportando más a la salud y aportando más a que seamos más solidarios. Así es. Porque los deportistas somos así. Sí, hay mucha gente que por ahí piensa que cada vez que decimos esto lo estamos haciendo porque queremos crecer en escuchas para ser más famosos. No, no es así. En realidad estamos haciendo esto con Pablo, con Beth, con Enclave, porque estamos apostando por aquellas personas que necesitan escuchar este tipo de mensajes para dar ese primer paso. Personalmente tuve que llegar a una crisis existencial y una crisis física para poder decidir volver a nadar, por ejemplo. Y volviendo a nadar me di cuenta que había un deporte que se llamaba triatlón, que empezaba con una natación y no sabía en qué me estaba metiendo, y después me encontré con otras disciplinas que he aprendido a amar también. Y creo que a mucha gente esto le viene bien cuando empieza a encontrar ese amor por el deporte y esa salud, y también esa salud mental que trae el deporte. Así es. Solo no me menciones volver a nadar porque solo pensar en esos primeros días ya estoy sufriendo. Pablo, como digo todos los lunes, bueno, primero Lincoln, gracias por acompañarnos, como dije. Para mí ha sido un honor y un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Lincoln. Y como digo, Pablo, nos vemos dentro de un par de lunes. Nos vemos en el 2025.